Hola y bienvenidos a la inauguración del Café de los Detectives, un canal en el cual voy a hablar 100% acerca de Detective Conan. Y hoy les traigo un video que podría ser llamado una teoría, en la cual hablaré un poco de un personaje que a mis ojos era uno que se podía explorar en mayor medida, e incluso tomar el lugar de Kaito Kid, el Varón Nocturno. Antes de explicar la teoría, debo comentar un poco quiénes son estos personajes. En la historia de Detective Conan, el Varón Nocturno es un personaje ficticio creado por el padre de Shinichi Kudo, Yusaku Kudo. En sus historias es considerado un ladrón fantasma que cuando la situación lo requiere se convierte en un asesino. Por otro lado, Kaito Kid es considerado también un ladrón fantasma, pero él roba joyas para encontrar una en específico y arruinar los planes de la organización que mató al Kaito Kid original, es decir, su padre. Se ha visto en múltiples medios que el nombre ladrón fantasma es un término muy popular, ya que no solo lo encontramos en las obras de Gojo Aoyama, sino también en Medabots, el renegado fantasma era conocido como el ladrón fantasma, Kaito Joker o incluso hasta en Precure con Blue Cat. Todos estos personajes están basados en mayor o menor medida en Arsenio Lupin, sobre todo por el icónico sombrero de copa, o si nos vamos a Kaito Kid, también su icónico monóculo. En una entrevista le preguntaron a Gojo por qué había incluido a Kaito Kid como rival de Conan, siendo que este tiene su propio manga, a lo que él respondió: "Cuando quise crear un rival para Conan, luego de pensar en el personaje me di cuenta que ya tenía otro con esas características, así que decidí usar a Kaito Kid". Esta razón es bastante entendible. Sin embargo, esta rivalidad nunca podría terminarse, ya que según el mismo autor, las historias de Detective Conan y Magic Kaito ocurren en universos diferentes. Es decir, Kaito Kid sí busca a una organización en Detective Conan y viceversa, pero no se le da la misma importancia, porque no es su historia. Por ese motivo solo sabemos que Kaito Kid roba joyas, pero no el por qué en la historia de Conan, es decir, nos explica sobre la organización que busca Kaito Kid, y sabemos que existe un Conan Edogawa en la continuidad de Magic Kaito, pero no sabemos el por qué, a no ser que hayamos leído anteriormente Detective Conan. Si ese es el caso, ¿por qué Gojo no utilizó simplemente al Varón Nocturno? Dado que es un personaje que tiene varias similitudes con Kaito Kid, y no tiene las limitaciones de tener que sí o sí cerrar su historia en otro manga. Como mencioné anteriormente, el Varón Nocturno es una creación del padre de Shinichi, es decir, Yusaku Kudo, pero también es el nombre que recibe un virus que puede borrar toda información de una terminal, dejándola inutilizable, y quienes están en manos de ese programa son los Hombres de Negro. En el capítulo 129, Haibara y Conan consiguen un disquete, ¿Cómo pasa el tiempo?, con información acerca del aptX 4869, la pastilla por la cual Conan es un niño y Haibara también. Sin embargo, esta al abrir el documento no se da cuenta y activa el virus. Entonces, ¿no hubiera sido interesante ver a un personaje que tenga contacto con la organización, pero que se fije en Conan y decida no contarle a nadie, ya que él quiere derrotarlo por sus propios medios? Sería una relación más o menos parecida a la que tiene Conan con Bermú, solo que esta lo hace por agradecimiento hacia Ran y no tanto por una rivalidad con Conan. Aunque hay dos problemas con esta idea. No es sorpresa que quien es el creador del personaje sería también la persona indicada para enfrentarse a él. Supongamos que un fanático de las obras de Yusaku decide imitar al Varón Nocturno, como ya pasó en un capítulo de un tren donde Conan se tenía que enfrentar a un asesino que estaba copiando las cosas de una novela de Yusaku. La cuestión es que no habría realmente tensión, ya que Yusaku siempre estaría un paso adelante, y recordemos que este hombre es el causante de uno de los más grandes Deus Ex Machina de la historia al descubrir al potencialmente líder de la organización negra, por lo que hacer una historia donde realmente no hay tensión no sería muy entretenido de ver. El otro problema sería con el modus operandi de la organización, ya que se supone que es un enemigo que no deja huellas. Si aparece alguien como el Varón Nocturno y hace todo un show al estilo de Kaito Kid,
probablemente Jin y Vodka tendrían que estar silenciando a todas las personas que fueron testigos. En ese caso, el Barón Nocturno debería ser alguien con suficiente poder para que Jin y Vodka no hagan eso. Y no sería igual. En lugar de ser una historia de detectives, sería algo así como un duelo entre dos rivales con casos de por medio. Algo parecido a lo que tienen Kira y L. La otra posibilidad sería hacer un Kaito Kid, pero que sí pueda enfrentarse a la organización. De esta manera tendría más sentido que Conan negocie con él en el tren para evitar encarcelarlo y que este Barón Nocturno lo tome como un desafío y quiera involucrarse contra ellos. Es más, hasta hubiera tenido más sentido que Conan se involucrara en asuntos con un fanático del trabajo de su padre. Además que agregaría este elemento de no saber quién es el Barón Nocturno y si es una persona que ya conoce a Conan o no. Díganme qué les pareció esta teoría sobre el Barón Nocturno. Quise hacer este video para inaugurar el canal porque en sí me gusta el concepto del Barón Nocturno, tanto que realmente me gustaría que lo utilizaran para una película o incluso una especial. Algo estilo El hijo versus el legado del padre. Dicho esto, muchas gracias por ver, déjenme sus opiniones en los comentarios y nos vemos el mes que viene con el video de mi opinión de la película 24, La Bala Escarlata. Hasta la próxima.